¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a los videos de Cross. Bienvenidos a esta parte número 8 de Danmachi volumen número 13. Espero que les guste, que compartan, que se suscriban y vamos a darle. Luego de las infames declaraciones de Jura y de los ojos suplicantes de aquella hermosa elfa que ahora estaba derrotada, asustada en el suelo de aquel improvisado salón, los gritos de dolor y de miedo empezaron a hacerse más fuertes y más constantes. En tan solo un momento el grupo de Boris se había reducido a unos cuantos, y cuando los ojos carmesí de Bel se fijaron en la salida de aquel lugar, pudo divisar la mirada inyectada en sangre de una gran figura, y de inmediato volvió a desaparecer en la oscuridad, mientras los sonidos de un pie destrozando los cristales sonó. Entonces uno de los acompañantes de Boris desapareció. Ni siquiera pudieron ver con claridad lo que había pasado. Por encima de ellos dejó caer una como gran araña gigante que se aferraba, agarrándose de la unión entre las paredes y los techos. El desdichado aventurero que había desaparecido estaba ahora apretado entre sus mandíbulas. Tenía 2 brazos y 2 piernas. Sus largos y delgados brazos estaban extrañamente fuera de proporción con el cuerpo. Las piernas también eran largas y delgadas, pero dobladas hacia adentro en las articulaciones. Curiosamente, la forma huesuda, casi sin carne, estaba cubierta por un caparazón que a primera vista parecía una cota de malla, que brillaba con una luz azul, violeta, oscuro, que desde su espalda se extendía una dura cola de 4 metros de largo. Su cabeza irregular era idéntica al cráneo de una bestia, excepto por la luz carmesí que brillaba dentro de las 2 cuencas oculares vacías. El color era más profundo y mucho más malicioso que los ojos rojos de aquel chico. Era casi como un esqueleto de un dinosaurio con una armadura. Entonces divisó a Bel. Al verles, Ryu se hundió en la desesperación y Jura sonrió, pero temblando. Un monstruo que había destrozado en segundos a 10 aventureros de nivel 3 y 4. Un monstruo sin misericordia, que mientras masticaba su última presa, se podía ver en sus ojos la profunda sed de sangre. Aunque los registros del gremio no mencionaban al monstruo, Urano le había dado un nombre: Juggernaut, el destructor. Tras la breve presentación de Juggernaut, nuevamente arremetió. Empezó a tasajear, a aplastar. La sangre y la carne volaban ante los ojos de Bel. Entonces el Juggernaut tasajeó al primero. A 2 enanos los rebanó de un tajo. A un cuarto lo engulló de pies a cabeza. Y por último a una pobre elfa la machacó contra el piso. En tan solo unos segundos el Juggernaut se ha marcado una pentakill. Y todos ¡wow! No, y aunque los 3 aventureros saltaron a por él, cuando cayó después de haber arremetido contra estas 5 muertes que se había hecho, su ágil cuerpo empezó a balancearse de columna a columna, y era la danza de la muerte. Cada vez que atacaba una extremidad o armadura, eran mandadas a volar. El miedo entonces se apoderó de todos. Los aventureros se derrumbaban. Los valientes guerreros eran despedazados junto con sus escudos. Los cobardes eran atravesados mientras intentaban huir. Los vacilantes cantos de magos se convertían en requiems cuando eran asesinados. El alboroto ni siquiera era una batalla. El espectáculo de tantas muertes en tan breve periodo de tiempo desafiaba los límites de las emociones. El único que en ese instante, aunque atónico, no se cegó del miedo fue Bel, quien tan solo sentía como el Juggernaut se llevaba todos sus problemas, o sea, todos aquellos que querían matar a su elfa. Tasajeados por los aires, ahora es como si aquel peso se le quitara de encima. Pero entonces ella, saliendo de su desasosiego, arremetió y Bel tomó una espada de los que ahora eran difuntos y descuartizados aventureros. Entonces los 2 pares de ojos carmesí se unieron en un feroz momento, sabiendo que debían asesinarse el uno al otro. El primer choque, los ojos de Bel ya estaban adaptados a los ágiles movimientos del Juggernaut. Entonces el choque de su gran espada junto a los antebrazos del Juggernaut llenó el lugar, que ahora era un mar de sangre y restos humanos. Los golpes empezaron a volar uno tras otro, la gran espada contra las afiladas extremidades. Después de acertar algunos golpes algo inestables, Bel
pudo notar que este gran monstruo tenía una defensa física extremadamente baja. O sea, básicamente ellos dos eran muy similares, ágiles y con una fuerza por encima de lo que normalmente sería, pero carecían de una defensa y experiencia. El corazón de nuestro albino héroe entendió que esto era una batalla, al primero que acertara ganara. El primero que diera un golpe contundente se llevaría la victoria. Los golpes al vacío de ambos oponentes era un show increíble, tanto el Juggernaut saltando 20 metros de un solo momento de una manera casi instantánea, así como Bell esquivando las garras casi al filo de la muerte. Pero aún así, Bell no pudo proteger su arma, su gran espada había sido destruida. Entonces Bell pensó en usar su Fireball, pero Ryu, que estaba no muy lejos de ahí, le dijo que no serviría, pero ya era tarde. Las llamas escarlatas se habían disparado del brazo del chico, pero entonces cuando el Juggernaut fue alcanzado al Fireball, fue repelido e impactado en su propio lanzador. Nuestro héroe albino se tambaleó hacia atrás luego de recibir el impacto de su propia magia. Bell, aturdido por el impacto, quiso atacar tirándose por encima de la cabeza del Juggernaut, que lo estaba esperando pacientemente, y en un instante, después de que Bell sacara su confiable daga, un grito sonó. Era la elfa, que había entendido el proceder del monstruo. Luego vino un golpe tan poderoso que el mundo entero tembló a los ojos de Bell. Una extraña sensación de ligereza en su hombro denotó que algo faltaba. Entonces pudo ver que era su brazo derecho junto a su daga, que se desprendía de sangre por todos lados. El grito, que parecía más a un aullido, salió de la garganta de aquel chico, un estallido de emociones que reinició el tiempo casi congelado frente a sus ojos. La carne y la sangre empezó a brotar por los hombros. Entonces un grito más resurgió. Kranel-san. Era Ryu, que no gritaba de dolor ni de tristeza, sino de advertencia. La mano izquierda del Juggernaut se cernía sobre el chico como una guillotina lista para tomar su cabeza. Bell resistió con su único brazo, esperando que su armadura aguantara, que lo hizo, pero débilmente. Juggernaut se apartó luego de su ataque bloqueado, y ahora el forjido aventurero que le había puesto cara estaba balbuceando entre sangre y lágrimas. Bell entendió que este era el apóstol de la muerte, la catástrofe encarnada. Su corazón latía tan fuerte que parecía el sonido de una desesperación mucho más profunda y devastadora de lo que había sentido incluso cuando enfrentó al Minotauro de un solo brazo. Pero en este monstruo no había ni la más mínima lástima, y lanzó su crueldad al cuello del albino. Nuestro héroe crujió, resonó algo dentro de sí, y entonces todo oscureció. Los gritos de desesperación, ahogados por el miedo que la hacían moverse, Ryu llegó al cuerpo de su querido héroe, el que creyó en ella. Temblando, palideciendo, tomó el cuerpo ensangrentado, mutilado e inconsciente del conejo. La palabra muerte apareció en su mente. Entonces, suscríbete. Y listo, mi gente, espero que les haya gustado este capítulo de este día. Les recuerdo que los videos salen los sábados, pero este pues es especial básicamente porque el sábado no pude sacarlo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente parte de la pelea de Bell contra el Juggernaut. Muchísimas gracias, bye bye.